Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante los llevaremos dentro de uno de los sitios más ignorados, pero importantes en todo el Antiguo Testamento. Estas son las antiguas ruinas de Laquis y por un tiempo fue la segunda ciudad más grande en todo el reino de Judea, solo después de Jerusalén. Y eso la convirtió en un blanco principal del poderoso imperio asirio. Es una historia que tal vez no han escuchado, pero van a escucharla hoy. Nos acompaña nuestro buen amigo Dani el Excavador Herman, reconocido arqueólogo y guía de turistas, quien nos cuenta lo que la caída de Laquis en manos del imperio asirio significó para Jerusalén, para Israel y para el pueblo judío. Amigos, esta es una fascinante historia no contada. Van a escucharla hoy desde Laquis. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí, en Enlace. Dani el Excavador, bienvenido de nuevo a El Vigilante, amigo. Y oye, siempre nos traes algunos de los más fascinantes sitios históricos arqueológicos aquí en la tierra de Israel, la tierra de la Biblia. Pero en particular estoy emocionado hoy por donde estamos, Laquis. Yo diría, Dani, que este es uno de los sitios más ignorados, pero muy, muy importantes aquí en Israel. Háblanos sobre este impresionante lugar. Sí, tal vez de los más subestimados sitios de Israel de la historia antigua. Fuimos a Masada. Las multitudes van allá diariamente con el teleférico. Y algo igual de dramático pasó aquí 700 años antes. ¿Y dónde está la multitud? Sí. Estamos justo enfrente de la rampa que fue creada por ahí del año 701 a.C. por las poderosas fuerzas asirias que estaban determinadas a conquistar la segunda ciudad más grande del imperio judío. Como mencionas, Dani, esta fue la segunda ciudad más grande después de Jerusalén en el reino de Judea. Es fascinante. Háblanos un poco de cómo se veía Laquis en aquellos días, cuántas personas vivían aquí. Era un centro floreciente. De hecho, es más grande que la Jerusalén bíblica. Pensamos que tal vez 10,000 personas se establecieron aquí. También había muchas granjas alrededor. Los viñedos que ves hasta ahora también eran tal vez el paisaje y el principal impulso económico en esta área, al igual que el comercio. La carretera internacional, la vía Maris, pasa no muy lejos de aquí. ¿Y qué es eso? Cuando dices carretera internacional, ¿a qué te refieres? El antiguo Medio Oriente se desarrolló a lo largo de grandes ríos. Los faraones en Egipto, a lo largo del Nilo, y las culturas acadianas a lo largo de Mesopotamia, a lo largo del el área entre Mesopotamia, los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Irak en tiempos modernos. Irak en tiempos modernos y Siria. Sí. Y estas dos grandes fuerzas globales interactuaban una con otra, ya fuera en comercio o en batalla, y esta tierra está en medio. En verdad, Laquis es una intersección. Es el crucero de un sistema de carreteras internacionales muy importantes en tiempos antiguos. Los israelitas se establecieron aquí a nivel intenso desde el 9º siglo, el 8º siglo, pero luego en el 701 el nuevo imperio asirio, después de conquistar y exiliar a todas las tribus del norte, a los israelitas, los ojos de Sennacherib
estuvieron sobre el área sur. Sí. Jerusalén es la capital, pero Laquis es el verdadero centro económico, al igual que centro de comercio. Sí, para nuestros televidentes, danos un poco de contexto acerca de los asirios y el rey Sennacherib. Esto fue en sus días, el séptimo siglo, más o menos el sexto, séptimo siglo. Aquí era la fuerza motriz en el Medio Oriente, ¿cierto? Háblanos un poco sobre el imperio asirio. Eran una fuerza establecida a lo largo del Tigris y el Éufrates, lo que es Irak hoy. El Bagdad de hoy era entonces Nínive. La ciudad bíblica de Nínive. Sí, que a Jonás le tomó 3 días cruzar, según la historia bíblica. Sí. Sennacherib gobernaba en esa parte y establece un poder que es equivalente a lo que el Imperio Romano sería después. ¿De acuerdo? Es el primer poder imperial que va en contra de todas sus fronteras y aplasta cualquier resistencia y esclaviza a las personas con extrema brutalidad. Tiglat-Pileser y Sargón habían conquistado el área norte. Sennacherib es la siguiente generación. Sus ojos estaban puestos en Egipto. Ahí es de donde vienen las 10 tribus perdidas de Israel. Por cierto, los asirios se deshicieron de las tribus del norte, las 10 tribus perdidas de Israel. Y las perdimos. Sí. No sabemos, no tenemos a nadie de Efraín ni de Manasés caminando entre nosotros hoy. Sí, ahora Sennacherib, las 10 tribus, la parte norte de la tierra de Israel es conquistada y él está cambiando su enfoque hacia el sur. Y ahí es donde Laquis entra en acción. Quiere adueñarse de esta región y abrir también la región para continuar a Egipto. La meta es Egipto. Hay mucha riqueza en Egipto que desea capturar. Y Laquis está en el camino. Laquis debe ser tomado. Debe ser tomado. Entonces, en el 701 a.C. lo tenemos muy bien documentado, principalmente por Sennacherib. La Biblia solo apunta a esta campaña. Viene con sus fuerzas y él acampa y sitia la ciudad. Él hace una rampa que se construirá contra una esquina y finalmente la conquista. Lo sabemos por la arqueología, no por la Biblia. Pero no la arqueología local, sino descubrimientos hechos en Nínive en el siglo XIX. Después de los descubrimientos que hicieron allá, los arqueólogos locales comenzaron a preguntar dónde pasó. Y finalmente lo encontramos aquí. Wow. Estás viendo la misma rampa que los asirios construyeron hacia donde está la bandera de Israel hoy. Y tenemos aquí estas piedras que son como del tamaño de pelotas de tenis para las resorteras. Encontramos innumerables puntas de lanza, decoraciones de cascos. ¿Sí? Hubo una batalla fiera en este mismo lugar que ahora es lindo y tranquilo. Mencionaste camino acá que el rey Sennacherib pudo haber estado aquí en el sitio de Laquis, el poderoso rey del imperio asirio. Sí, él personalmente guió a sus fuerzas. Entonces estuvo aquí, personalmente dirigió a sus fuerzas. Creo que acampó ahí. Sí, es una cierto. colina desde donde se ve el sitio. Sí. Y si es el lugar de la rampa, entonces tal vez se sentó y comandó y monitoreó que se hiciera adecuadamente. Sennacherib está aquí, acampó. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que sucedió aquí? 2 grupos de paredes alrededor en la cima del montículo. Puedes ver un portón complejo aquí, que siempre es la parte más vulnerable del sitio, pero ese portón está muy bien diseñado con 2 puertas de hecho y una zona para matar en el centro. Él sabe que atacar desde la puerta podría llevarlo a una trampa. Él elige el lugar donde la colina alrededor de la montaña no es tan empinada y sus soldados comienzan a poner muchas piedras. Mira, las encontramos, muchas de ellas, piedras enterradas en el suelo que finalmente crearon una rampa que les permitiría tener un ariete para golpear contra el muro. Muy similar a Masada. Una historia muy similar y aún más heroica porque en Masada, al final, ellos se suicidaron. Aquí parece que la batalla fue hasta la muerte. Y hemos encontrado evidencia arqueológica que parece ser de los que perdieron la batalla y encontramos 2 cuevas llenas de cráneos. Cráneos significa que quien los haya capturado les cortó la cabeza y alguien más tarde las apiló en la cueva en la ciudad. Mira, tuvimos una fuerte resistencia israelita judía aquí al ataque, pero imagino que una vez que los asirios invadieron, tuvo que ser sangriento y tuvo que haber mucha matanza. Sí, nivel 3 en Laquis. El nivel de destrucción causado por Sennacherib y sus fuerzas asirias es muy claro. Una capa gruesa de ceniza oscura en destrucción total. Arrasaron con la resistencia judía aquí. Fue tal vez el más grande trauma de toda la región. Por otro lado,
Sennacherib no pudo conquistar la capital. Jerusalén se liberó. A continuación, ¿cómo Jerusalén sobrevivió a la brutal arremetida de Siria? Escucha la milagrosa historia después del corte. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Bueno, Dani, has descrito el sitio sangriento de los asirios aquí en Laquis y estamos parados en el mismo lugar donde todo eso sucedió. Háblanos de lo que pasó en este lugar, por favor. Aquí atrás se ve la cima del muro que asoma tras los escombros. El resto de eso tal vez está bajo nuestros pies. Puedes imaginar a los judíos aquí aterrados viendo cómo los asirios avanzan con su ariete. Este es el lugar donde Laquis fue tomado. Y ese ariete, el factor de intimidación, existe con esos arietes, ¿verdad? Sí, y las personas que eran capturadas en la batalla eran empaladas, presentadas en frente de los defensores. Esa era una gran tragedia desde el punto de vista de los judíos. Sí, una gran victoria para Sennacherib. Como explicaste, él estaba regodeándose por la conquista de Laquis, pero luego los asirios enviaron una contingencia y enfocaron su blanco en Jerusalén. ¿Qué pasó después? En el Capitolio. ¿De acuerdo? Número 1, este es el número 2. Y el giro impresionante en la historia es que Jerusalén está segura. Sennacherib cuenta que atacó Jerusalén y nos dice Ezequías, el rey de los judíos, quien no se sometió a mi yugo, lo encerraré como un ave en una jaula. Pero no dice qué pasó después, no dice cómo termina. Y la Biblia nos dice que Jerusalén fue liberada y un ángel de Dios atacó a las fuerzas asirias causando una plaga y 185,000 soldados murieron. Suena como a una exageración, pero algo le pasó al ejército asirio tan malo que Sennacherib decidió evitar Jerusalén. Wow, él abandonó el sitio de Jerusalén. El ángel del Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, intervino, según la Biblia. Jerusalén fue liberada y algunas cosas buenas pasaron con Ezequías. Háblanos de eso. Ezequías, como resultado, parece que reconoce la supremacía de Dios e impone la religión del Dios de Jerusalén, y cualquier rastro que quedó de la adoración a Baal y a Asera es eliminado. Wow, se deshizo de los santuarios paganos en Israel. Es como un avivamiento, Dani, aquí en la tierra de Israel, bajo el reinado de Ezequías, después de que Jerusalén es perdonada. Sí, el monoteísmo se cristaliza bajo el contexto de los eventos del 701 a.C. Wow, ¿y tú crees que es uno de los eventos más críticos en la historia judía cuando Jerusalén escapó de los asirios? Dinos por qué. Es cuando Jerusalén se vuelve una ciudad central con una sola adoración y no hay más áreas adicionales de adoración. Incluso aquí en Laquis encontramos evidencia de un altar fuera de uso y un asiento de excusado está aquí a un lado. Parece que el área se volvió un tipo de letrina pública. Wow. Es lo que pensaban de Baal y la adoración a Baal en ese momento. Los israelitas tuvieron un respiro. Después de que Jerusalén fue perdonada por los asirios, hubo un respiro y después vinieron los babilonios. Jerusalén fue conquistada finalmente un tiempo después. 130 años después, los babilonios regresaron a esta área, conquistaron de nuevo Laquis, hubo una reconstrucción del fuerte alrededor del portón y también llegaron a conquistar Jerusalén. ¿Sabes qué es lo más grandioso de eso, Dani? Es que no veo una bandera asiria aquí en Laquis, no veo una bandera babilónica en Jerusalén, veo esta bandera.
la bandera de Israel y la estrella de David detrás de mí. Y eso es algo maravilloso. El Dios de Israel se está moviendo en estos tiempos bíblicos en los que vivimos hoy. Volveremos a la Kiss más adelante en el programa, pero a continuación, Dani el Excavador nos lleva a una visita fascinante al Museo Israelita en Jerusalén. Desde los pergaminos del Mar Muerto al rey David a Poncio Pilato, van a ver en primera fila la evidencia arqueológica de la verdad de la Biblia. No se muevan. Saludos y gracias por ver este programa, El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Bienvenidos de nuevo. Amigos, iremos de nuevo a la Kiss más tarde. Pero primero, nuestro buen amigo Dani el Excavador Herman nos lleva a una visita fascinante a través de la historia bíblica en el Museo Israelita. Están a punto de ver la Biblia cobrar vida ante sus propios ojos con algunos de los más legendarios descubrimientos arqueológicos. Dani, adelante. Hola Eric, después de algo de persuasión pudimos tener acceso a filmar la exhibición de uno de los descubrimientos arqueológicos que se hicieron en Tierra Santa, el Museo Israelita. Estoy en el Capitolio del Estado de Israel en Jerusalén. El edificio del Parlamento, el Knesset, está detrás de mí y estoy sobre la exhibición de 2000 años de manuscritos, los pergaminos del Mar Muerto. Pero quiero comenzar por el ala arqueológica, donde puedes ver exhibidos artículos relacionados con los cananeos, los filisteos, el rey David. La pregunta fundamental para evaluar la Biblia por parte de un lector moderno con ciencia y tecnología a la mano es si esas historias bíblicas son válidas. Podemos encontrar evidencia, encontrar arquitectura de la era de hierro del tiempo de la monarquía unida. Podemos encontrar evidencia de David y Salomón y Acab y Ezequías. Bueno, desde el siglo XIX, varias expediciones han estado excavando en diferentes sitios en toda la Tierra, pero hasta la década de los 90 finalmente encontraron por primera y única vez hasta ahora una inscripción que menciona a David. Una inscripción que menciona a David como fundador de una dinastía. Una dinastía que es el enemigo de un rey arameo que habían conquistado el norte y pusieron esa inscripción. Otro descubrimiento sensacional que se puede ver aquí en el Museo Israelita es un artefacto que originalmente se encontró en una cueva como esta, en una colina que miraba hacia el monte Sión en Jerusalén. Descubierto en la década de los 80, se probó que era una cueva funeraria de judíos ricos. Estas son las vasijas originales que se encontraron en la cueva funeraria y a la vuelta se puede ver joyería, plata, collares, pedazos de vidrio fenicio. Pero uno de los objetos resultó ser extremadamente importante cuando se desenvolvió en los laboratorios del Museo Israelita. Una mirada cuidadosa de esto, jugando con los ángulos de luz, indica que había un escrito ahí. Y la escritura resultó ser una cita del libro de Números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor te trate con amabilidad y gracia. El Señor te otorgue favor y te conceda paz. Ivajeja Adonai vishmerejaya. Hija Adonai veleja vev. Juneja isa dunaja veleja vev. Se leja shalom. Esto lo dicen hasta hoy en día los sacerdotes en las sinagogas judías. El Museo Israelita también presenta una fortuna de descubrimientos en el periodo del Segundo Templo, el periodo del regreso de los judíos del exilio a Babilonia, la reconstrucción de Jerusalén y en sí el templo y los entierros de judíos de ese tiempo que se muestran aquí. Pero para un visitante cristiano del Museo Israelita, esta parte representa los tres objetos más importantes que se relacionan al mismo Jesús.
En el centro tenemos una placa que se encontró originalmente en Cesarea en la década de los 60 que documenta la creación de un templo a Tiberio. El constructor de esto es Us Pilatus. El principio no está, pero tal vez es Poncius Pilatus. Poncio Pilato, el gobernador de Judea. El gobernador de Judea, pero también el juez, la persona que juzgó a Jesús. Y hasta ahora es la única vez que su nombre se encuentra en una inscripción. A la izquierda se puede ver una caja de huesos que se usaba para un entierro secundario en el tiempo de Jesús. Está bellamente decorada. Debió haber sido de una persona de clase alta. De hecho, la inscripción grabada al lado indica que la tumba es de José Caifás. Ese es Caifás, el sumo sacerdote que interrogó a Jesús. Y del lado derecho podemos ver otra caja de huesos que obviamente es de alguien de clase baja. Solo sabemos su nombre. Es Johanán, hijo de Jabacol. No sabemos nada de él por algún documento, pero la razón por la que es un descubrimiento tan importante es que entre los huesos que se encontraron dentro de esa caja, un hueso, el del talón, con un clavo perforándolo. Es evidencia de crucifixión y la única evidencia que encontramos en todo el imperio romano de crucifixión. Uno de los objetos únicos aquí en el Museo de Israel que se relacionan a los artefactos que vimos en la exhibición arqueológica, artículos relacionados a Jesús, es este modelo en escala de 1 a 50 de Jerusalén, una imagen supuesta de la ciudad hace unos 2000 años en los días de Jesús. En su corazón está el templo en toda su gloria y millones de judíos venían de todo el mundo aquí para ofrecer sacrificios frente al edificio que en los días de Salomón contenía el Arca del Pacto. Y esa actividad de sacrificio fue llevada a cabo por un grupo de sacerdotes, Kohanim, que operaban esto en forma monopólica y corrupta. Y una de las pocas personas que se atrevió a hablar en contra de ellos fue Jesús. Otro grupo que conocemos sobre ellos y ahora solo en tiempos modernos es un grupo llamado Yahad, quienes decidieron reemplazar esa actividad de sacrificio por ir al desierto y vivir un estilo de vida espiritual que involucra oraciones. Ese grupo creó una biblioteca, pero finalmente tuvieron que esconder la biblioteca porque los romanos estaban avanzando y la biblioteca se quedó ahí por 2000 años hasta nuestros tiempos. Esos son los famosos pergaminos del Mar Muerto, un descubrimiento tan impresionante que tiene una exhibición especial aquí en el Museo Israelita, el Santuario del Libro. Los pergaminos del Mar Muerto en verdad son un descubrimiento espectacular, el sueño de un arqueólogo. El primero de ellos fue encontrado por 2 beduinos en una cavidad natural sobre el Mar Muerto. Y la siguiente década se descubrieron en total 11 cuevas y unos 16,000 pergaminos. Miles de piezas se descubrieron. Su estudio para unir todos los fragmentos fue un proceso largo que se completó hasta hace una década. Y la exhibición exclusiva de los pergaminos en esta parte del Museo Israelita que se llama el Santuario del Libro. ¡Qué diseño tan único de arquitectura eterna! El Santuario del Libro contiene una selección de pergaminos del Mar Muerto. Aquí, por ejemplo, se puede ver una misteriosa descripción de una guerra futurística entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Pero también hay copias del Antiguo Testamento, interpretaciones del Antiguo Testamento, himnos y oraciones que esta comunidad creó y siguió. Y el pergamino más importante, la regla de la comunidad. Una selección de códigos y reglas que se deben seguir si te quieres unir a estas personas que se llamaban Yahad. Y lo que es interesante es que esas reglas son sorprendentemente similares a las de un personaje del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Ambos estaban resentidos con el templo, ambos se fueron al desierto, ambos esperaban el final de los días pronto. Los pergaminos del Mar Muerto con Juan el Bautista son en cierta forma la cuna del cristianismo. Gracias de nuevo a Dani el excavador por esta visita impresionante al Museo Israelita. A continuación, volvemos a Laquis para mis conclusiones sobre la increíble resistencia de Israel y del pueblo judío. Solo Dios. No se vayan. Bienvenidos de nuevo El Vigilante desde las antiguas ruinas de Laquis. Quiero agradecer una vez más a nuestro buen amigo
Daniel Excavador Herman, por la impresionante lección de historia de este sitio. Y amigos, cuando pienso en la Kiss, pienso en una situación donde Dios Todopoderoso cambió una tragedia en triunfo. Sí, la Kiss cayó y fue un ataque sangriento y un contratiempo importante, pero Jerusalén fue perdonada y un avivamiento se encendió en la tierra con el rey Ezequías, pero todo se veía perdido aquí en la Kiss. Pero no sería la primera vez aquí en los últimos 2700 años que todo parecía perdido para Israel y el pueblo judío. Todo parecía perdido con los babilonios, con los romanos, con los otomanos, con los nazis. Pero más adelante, ¿qué está detrás de mí? No es la bandera de Asiria. Aquí en la Kiss está la bandera del Estado de Israel. ¿Saben por qué, amigos? Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, cumple sus promesas, y el libro de Ezequiel y en muchos otros lugares en la Biblia, Dios Todopoderoso dice: los traeré de todas las naciones donde hayan sido esparcidos y los regresaré. ¿Adivinen qué? Eso pasó. El pueblo judío, el pueblo de Israel vive. Volvieron para nunca más ser esparcidos, y eso incluye aquí, en la Kiss. Únanse a nuestro movimiento de Cristianos Unidos por Israel para poder llevarles estas grandes historias regularmente aquí en el programa del Vigilante. Ven el sitio web, ven el número de teléfono en pantalla, llamen, visiten la página y únanse. Somos la organización americana pro Israel más grande, amigos, más de 3 millones de miembros, y crecemos cada día, llevándoles la verdad sobre la tierra de Israel para un tiempo como este. Bueno, gracias por acompañarnos desde el impresionante sitio de la Kiss. Hasta la próxima, bendiciones, y recuerden, nunca se queden callados.